Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. Hoy vamos a conversar sobre un tema que pareciera que no es trascendente, pero yo creo que tiene significados múltiples, y es que recientemente hemos visto unos fenómenos en distintos países de grupos humanos que han estado atentando y derrumbando contra monumentos y estatuas. Y pareciera que eso no es solamente un caso aislado, pero yo creo que se puede estudiar ese fenómeno como de pronto la manifestación de distintos intereses y también de distintos impactos en distintas áreas de una comunidad. Entonces, para hablar sobre este tema, estos son nuestros invitados. Yo creo que, aunque el tema se presta para, como dije, mirarlo desde muchas facetas, me parecería tal vez lógico hacer una reflexión sobre si esto es un fenómeno nuevo, que yo creo que no lo es y que históricamente no lo hemos visto. Ayer hablando con Camilo, yo me acordaba desde los egipcios a los faraones que no les gustaba el que seguía, los borraban de los monumentos, pero me gustaría que Camilo nos hiciera como eso, como una reflexión de si históricamente este es un fenómeno del siglo XXI o es simplemente la representación en el XXI de una cosa que no es nueva. Y bueno, colegas, realmente no es nada nuevo. Ya lo mencionaste, Juan David, desde la antigüedad los monumentos han sido parte de la organización social de muchos pueblos, hacen parte de lo que podría denominarse el paisaje conmemorativo o lo que podría también denominarse pues el culto a los héroes, a unos héroes específicos, ¿no? Y pues desde los griegos, los romanos, las esculturas en la Edad Media, las catedrales estaban repletas de esculturas y de personajes que querían, a través de la visibilidad en los espacios públicos, pues trascender en el tiempo y permanecer. Luego, pues obviamente el Renacimiento y mucho más todavía con los procesos de las revoluciones liberales, los espacios públicos empezaron a ser unos lugares para poder legitimar ciertos proyectos políticos, ciertos proyectos de país o de futuro, o ciertos grupos sociales, ¿no? Hay un libro muy interesante del historiador inglés Peter Burke que se llama La fabricación de Luis XIV. Todo el esfuerzo que hizo Luis XIV y obviamente sus asesores por ocupar los espacios públicos en Francia, las plazas, las orillas de los ríos, los puentes, con imágenes de Luis XIV. En la Revolución Francesa muchos de esos monumentos fueron atacados, muchos de esos monumentos en las iglesias, en los parques, fueron justamente una manera de legitimar esa revolución. Asimismo, las revoluciones del siglo XX, por ejemplo, las revoluciones comunistas, igualmente transformaron ese paisaje público de la conmemoración, montando nuevas esculturas, nuevos personajes que legitimaban justamente ese proyecto comunista del siglo XX, que luego, creo que todos nosotros lo presenciamos, pues a finales del siglo XX vimos también transformarse las esculturas de Lenin, de Stalin, cayendo igualmente los bustos de Marx, en fin.
en la China, pues Mao todavía no ha sido tocado, pero es muy probable que en algún momento más adelante la cantidad de Maos que existen también empiecen a caer. Asimismo está pasando, pues, como decías, en muchas otras partes del mundo, no solamente lo hemos visto en Colombia, sino pues en Estados Unidos, en Europa, en Nueva Zelanda, en Australia, estas manifestaciones han estado ocurriendo. Entonces, me parece interesante lo que destacaste, y es que el concepto de lo público y de lo colectivo también está asociado a ensalzar o a destacar a alguien, a un sujeto que nos representa y de alguna manera pues y es una forma de identificar a esa comunidad, y históricamente eso es como una necesidad. Sí, es parte, juega un papel político muy fuerte. Aunque muchas veces uno puede decir con tranquilidad que esos monumentos, esas esculturas, esos bustos que están en los parques, la gran mayoría de las personas ni los miran. Pues, cuando uno visita una ciudad, un parque, pues tiene que hacer un esfuercito por detenerse un momento. Quizás nosotros que estamos atentos a algunas de estas cosas, pues yo desde que soy historiador paro y veo quiénes son los que están en cada parque que voy por ahí. Y leo las placas y veo por qué lo hacen, de qué fecha, etcétera, quién fue el escultor, el artista, el material en el que está hecho. Pero en general son pues, objetos casi desapercibidos, ¿no? por el público en general. Pero en los momentos de intensidad, digamos, de tensión política, empiezan a ser observados y revisados, de tal forma que, bueno, finalmente quién es, quién fue y además qué representa. Tiene muchas implicaciones políticas, obviamente, pero no en todo momento. Hay momentos de intensidad y momentos de desinterés por esos personajes. Okay. Voy a ir saltando, no voy a decir tercio como los toreros, porque ustedes son cuatro, entonces voy a hablar de cuartos más bien. Ese proceso de construir una imagen en forma de dibujo o de escultura o lo que sea, pues no es accidental, no dicen al primero que pase por ahí, vea, hacernos una estatua. Y entonces, así el monumento sea tal vez una figura antropomórfica o sea otra cosa como un arco, siempre lo hemos asignado a un artista. Y entonces me parece que Carlos Arturo, que esta es su área, nos podía ayudar como que cuál es esa vinculación de los monumentos con el arte, que me parece muy interesante. Sí, por supuesto existe una vinculación estrecha en el sentido de que los monumentos los hacen artistas. Realmente eso ha sido como una parte fundamental de la historia, en concreto de la escultura, y no solamente en Occidente, creo que en gran parte del mundo. Creo que, sin embargo, hay un asunto que valdría la pena decir, y es que pasada la antigüedad, dejemos atrás pues el problema de la antigüedad, pero pasada la antigüedad, en realidad, a lo largo de muchos siglos, funcionó más la idea de escultura que la idea de monumento. Quiero decir, la idea de monumento, la idea de monumentalizar la ciudad, es una idea fundamentalmente que empieza a desarrollarse a partir del siglo XVII con el barroco, y evidentemente, por ejemplo, con lo que Juan Camilo decía ahora referido a Luis XIV, pues es absolutamente pertinente en ese proceso, pero también, por ejemplo, la Roma del siglo XVII es una Roma monumentalizada, para intentar recuperar su calidad pues, de caput mundi. Los artistas entonces empiezan a funcionar ahí en una cosa que es muy complicada, que seguramente se puede remitir hasta la antigüedad, y es que acaba siendo la historia del arte una historia del poder. Acaban estando los artistas pues básicamente al servicio del poder en ese sentido.
Yo diría que hay dos cosas, sin embargo, que pueden ser importantes en esa consideración de la relación del arte con con los monumentos, y es, en primer lugar, señalar que básicamente desde una cosa que es relativamente reciente, una cosa que no se daba pues en la época del Barroco ni de la Revolución Francesa, sino que es un problema básicamente del siglo XIX y del siglo XX, que es, digamos, la valoración conceptual del monumento, ¿no? El hecho de que, de que consideremos que hay cosas que son monumentos y que por eso, en ese sentido, deben ser conservados, deben ser mantenidos. A nadie se le ocurriría hoy ir a sacar piedras del Coliseo Romano, porque eso es un monumento que no se puede tocar y lo que sea, y la restauración y todas esas historias que sabemos. Pero durante siglos fue cantera pública. Quiero decir, hoy vemos los monumentos de una manera completamente distinta a como se podían ver, hace años. Y eso creo que es importante en esta consideración de las esculturas, creo que es importante. Y lo segundo que quisiera decir es, de acuerdo con Juan Camilo, esa idea de que casi no vemos los monumentos. Yo empiezo por decir que nosotros no somos un país de muchos monumentos. Nosotros, pues que aquí haya estatuas y monumentos, sí, claro, pero somos un país de pocos monumentos. Eso se podría analizar un poco dentro del por qué se ha producido eso en la historia del arte colombiano, pero es diferente la situación, pues, por decir alguna cosa, en Buenos Aires o en La Habana. No hay que decir pues de París o de Madrid o de lo que sea, o de Roma. Nosotros somos un país de pocos monumentos, pero dicho eso, creo que hay un asunto que es importante, y es el hecho de que los monumentos en general o casi siempre fueron creados, por lo menos esos tipos de monumentos celebrativos que señalamos, que, déjenme decir, me devuelvo un poquito a lo que había dicho antes, también tienen un problema que es digamos, ideológico importante. Una cosa es exaltar a Simón Bolívar, por decir alguna cosa, pues que entonces es el padre de la patria y no sé cuántas cosas, pero es muy difícil en la sociedad burguesa en la cual nosotros nos movemos, que se pueda hacer una escultura de un industrial o de un ministro. Eso ya no funciona. Ahí hay una cosa que yo creo que es parte del problema del monumento, pero que tiene que ver también con la psicología del monumento y con todas esas historias. Pero lo que quería decir sobre la ciudad es que en la ciudad actual el monumento tiende a pasar desapercibido. Nosotros vivimos en ciudades automovilísticas, en ciudades donde se pasa a la carrera por las calles o las plazas que son los lugares de los monumentos. Hay un ejemplo en París que es maravilloso en ese sentido, que es la escultura de Rodin sobre Balzac. Después de guardar, después de unas peleas gigantescas que no vale la pena traer a cuento aquí, si era una ofensa pues representar a Balzac en Levantadora o no, esa escultura la trastearon por todas partes y finalmente la pusieron en un bulevar donde no se ve, donde no se puede ver. Simplemente no se puede ver, porque si uno va en carro no la puede mirar porque se choca. Y si está a pie, posiblemente lo mata un carro si se pone a mirar la escultura. La escultura perdió en la ciudad automovilística, perdió un espacio, muchos de sus espacios fundamentales. No quiero decir que eso sea una cosa absoluta, pero creo que es un punto que debe ser tenido en cuenta. Claro, muy interesante. Incluso me hiciste acordar de hace unos años en la especialización en estudios políticos tuvimos un profesor francés, estaba más o menos recién llegado a Colombia, y entonces en una clase dijo una cosa que a los estudiantes en general los molestó. No sé por qué fue tan sensible la cosa, pero dijo que el problema de Colombia era que no teníamos muchos monumentos y los estudiantes se alteraron. Y dije, pero ¿cómo se le ocurre a usted decirnos que el problema de Colombia es no tener estatuas? Y entonces cuando pasó como un poco la efervescencia y lo dejaron hablar, él dijo, vean, lo que pasa es que los monumentos, y obviamente estoy hablando de un francés, los monumentos de alguna manera son como
la representación de que algo concluyó, o sea, de que hay un círculo que cerramos. O sea, uno no le hace un monumento a una cosa que no ha resuelto. Y ustedes no tienen monumentos porque no han resuelto un montón de cosas. Y me pareció un poco doloroso, pero tal vez tenía una parte de verdad. Entonces, muy interesante el tema de que nosotros no tenemos muchos monumentos, habría que estudiarlo con más detalle. Juan David, sí. un detallito que quisiera señalar sobre eso. A propósito también, Juan Camilo lo señalaba ahora en esa misma dirección. Los monumentos han sido fundamentales en la construcción de la idea de la nacionalidad. En gran parte del mundo. No, pienso pienso en una ciudad como La Habana, por decir alguna cosa. No es que haya un monumento a cualquiera, no, pues un monumento a Martí, por decir alguna cosa, y eso es significativo dentro de la configuración de la idea de la nacionalidad cubana. Y eso creo que se podría repetir en muchas oportunidades. No tener muchos monumentos en ese sentido también puede significar que somos un poquito desdibujados, por decirlo de alguna manera. Néstor, quería decir algo. Sí, es precisamente no tener mito de origen. El nacionalismo es fundamental porque nos da el mito de origen, de dónde arrancó algo, de dónde arrancó un país. Y en América Latina está muy claro. De hecho, en política se trabaja ahorita mucho, estamos muy preocupados por la personalización de la política, pero es que cuando hemos tenido institucionalidad, sí, literalmente, aquí hablamos de los padres y entonces de los padres de la patria individual, o sea, individuos, y eso se ha reflejado en el presidencialismo, o sea, el presidente es todopoderoso porque es la representación del solio de Bolívar, el asiento de Bolívar, etcétera, etcétera. Hasta el fútbol lo ponemos así, en vez de ponerle al mejor jugador de fútbol del mundo, de América Latina, el nombre de la Copa Libertadores, tenemos la Copa Libertadores de América. Y todo es un fenómeno personalista que se ha reflejado también en todos los monumentos y estatuas en América Latina, y es un juego propagandístico que hablaban ahorita Juan Camilo y Carlos Arturo, y es la propaganda se vuelve fundamental en América Latina, donde una civilización llega a apropiarse y literalmente a borrar o a cambiar otra, y lo que hace es una hibridación, una imposición, y es ahí donde aparecen estas figuras, o sea, aparecen estas imágenes a imponer tal vez lo otro. Y yo creo que, y adelantándome, Juan, precisamente que son cosas que en Europa tal vez se han tenido momentos de reflexión, de cambios, de volver a estudiar la historia y a mirarla desde varios puntos. Y yo creo que en América Latina, en América, está llegando ese momento de entender a los dos mundos, por ejemplo, que no, la estatua de Colón, en todas partes, de Cristóbal Colón, que la están tumbando en todas partes, pues es muy interesante, mientras que para los europeos es el gran ícono, el héroe. En América ya están pensando, pero es que aquí había algo antes de eso, y la historia se puede contar desde otro lado. Entonces, para mí es una gran oportunidad no de borrar la historia, sino de entender otro punto de la historia que muchos en el colegio no la tuvimos. O sea, el 20 de julio es una historia que cuando uno empieza a mirar a más profundo, uno empieza a darse cuenta que fue la independencia de Cundinamarca y Boyacá, y no necesariamente de todo lo que llamamos Colombia. Entonces, pero que a un niño de 7, 8 años hay que contarle el mito de origen de su país, por ejemplo. Entonces, y yo, como se los digo a mis estudiantes cuando están ya en la universidad, ustedes ya no se traumatizan, ya les puedo contar que no es la independencia de toda Colombia, es un lugar, y que ese lugar contó la historia, y de ahí se contó la historia de todo el país, pero hay otras historias, hay otros relatos, hay otras formas de entender cómo nos hemos configurado como país, como nación, o todavía vamos en ese camino. De hecho, la historia dice que precursora de la independencia del 20 fue Cali, ¿no? O sea, Cali arrancó el movimiento y no fue necesariamente allí en el 20 exactamente donde arranca, como dice Néstor. Y yo quería sumar algo ahí a lo que está diciendo, es que claro, se tumba un héroe para colocar otro. Y lo tenaz es que a veces no somos capaces de permitir que
que dos símbolos coexistan. Sentimos que un símbolo tiene que acabar con el otro necesariamente, en vez de permitir que la historia se refleje en los monumentos a partir de la coexistencia de dos que pueden tener igual de legitimidad, ¿cierto? Porque puede ser una revisión de la historia la que me permita colocar al lado, por ejemplo, de Sebastián del Alcázar a un cacique Lilí, ¿cierto? Para no decir que entonces con el uno tumba al otro, sino que los dos pueden coexistir allí. Y recuerdo muy bien eso que decía ahorita Juan. Yo quería contar que es Daniel Pecot, si no estoy mal, el sociólogo francés, el que decía que había una precariedad de los símbolos nacionales en Colombia, a partir de la cual nos costaba nos costaba construir una idea de nación, ¿cierto? Y que él prácticamente decía que el único símbolo que nos cohesionaba realmente en alguna medida era la selección Colombia, que el resto de los otros símbolos eran bastante precarios para generar ese sentimiento de nacionalidad, ¿cierto? De cohesión nacional, que pues todo pueblo además necesita simbólicamente. Juan Camilo quería comentarnos algo. Sí. No, propiamente frente al tema del ataque a los monumentos y la manera justamente de justificar por qué se atacan y por qué hay que derribarlos, ¿no? Cuando escuchamos las frases que pronuncian alrededor del derribo de Colón o de Hernán Cortés o de Belalcázar o de Pizarro, se da uno cuenta que hay mucho anacronismo en este tipo de reflexión sobre el pasado, ¿no? Que es, pues, el anacronismo para un historiador es el peor de los errores, ¿cierto? Porque está introduciendo los valores del presente para entender el pasado. ¿Por quién vamos a reemplazar a Colón? ¿Por Atahualpa o por Moctezuma o por, no sé, Bochica? Y Atahualpa, Moctezuma, si los miramos con detenimiento, también eran guerreros. Entonces, finalmente uno reemplaza un guerrero por otro. Pero porque, pues lo que está pasando es que no entiende que los contextos del siglo XVI, del siglo XVII, eran siglos de guerra. Pues el valor de la guerra, hasta hace muy poco, era un valor generalizado. O sea, si fuéramos a buscar los pacifistas del siglo XIX, del siglo XVIII, etc., pues casi no podríamos encontrar ninguno. Los santos y los grandes padres de la iglesia también eran partidarios de hacer guerras, por un motivo o por otro. Pues entonces, ahí en ese sentido hay una actitud muy anacrónica que dificulta la comprensión de la historia. Es imposible borrar lo que pasó por el hecho de quitar las esculturas. Ahora, lo que uno podría pensar es, y eso será para la segunda parte, es cómo pensar con esas esculturas. O sea, porque es que lo que se viene a la mente en primera instancia es que la escultura es simplemente la legitimación del esclavista, si el que está ahí fue un esclavista, o el racismo. No, a través de esas esculturas y a través de esas expresiones personificadas, bien sea también en imágenes pictóricas, se puede pensar el esclavismo y se puede pensar el racismo, no necesariamente para justificarlo, sino para entenderlo y comprenderlo, pues porque lo que tenemos que hacer como investigadores no es empezar a ocultar el pasado que hoy nos da pues, pesar que ha ocurrido, ¿cierto? Lo que tenemos que entender es justamente el pasado en sus contextos, de tal forma que en el nuestro pues, seamos capaces justamente de tomar distancia con el pasado y construir en nuestro presente un futuro a partir de nuevos valores que son los que finalmente están surgiendo en el proceso histórico. Sí, Carlos Arturo quería comentarnos algo y después Néstor. Sí, quería decir que me parece que uno de los problemas, yo personalmente no estoy de acuerdo con derribar los monumentos. En términos generales, puedo estar de acuerdo en desplazarlos, que creo que es otra cosa,
pero en términos generales no estoy de acuerdo en derribar los monumentos porque es acabar un mito para montar otro mito que tampoco es el mito que nos puede explicar, porque no sé si ofenderá a alguien, pero seguramente nosotros no somos españoles, pero tampoco somos chichas. Somos una cosa que es la mezcla de todo eso, y parte de ese asunto es lo que está en los monumentos, que seguramente habría que completar. Valdría la pena decir que en una ciudad como Medellín hay monumentos del pasado indígena bastante importantes, bastante interesantes. La Bachuela, Madremonte, el Cacique Nutibara, etcétera. Estoy hablando de José Horacio Betancur. Pero quisiera decir que el anacronismo no es exclusivamente, pues digamos, de los muchachos que llegan a una manifestación y tumban una estatua. Hay casos que son absolutamente, que a mí me parece que son absolutamente asombrosos, y por ejemplo esto, el capítulo catedralicio de la Catedral de York el año pasado, yo no sé, mejor dicho, finalmente no han tomado una decisión, está estudiando quitar una estatua de Constantino, del emperador Constantino, que hay al lado de la catedral. Es una estatua moderna, porque Constantino, un emperador romano del siglo IV, la justificación es esa, era esclavista. Es decir, en la línea de lo que decía Juan Camilo ahora. Se trata de que todo el esclavismo hay que acabarlo. Por supuesto, hay que acabar con la esclavitud, que eso me parece muy complicado. Estamos más dispuestos a acabar con la estatua que a luchar contra la esclavitud que sigue instalada en el mundo contemporáneo. Es más fácil atacar la representación que lo que efectivamente se representa. Y eso es sí, es un anacronismo absoluto. Pero quiero decir, pues esos clérigos anglicanos dedicados a ver si quitan a Constantino porque era esclavista, es pensar que se puede borrar de un manotazo la historia del mundo entero, que hasta no hace mucho, mejor dicho, todavía no, ha sido capaz de erradicar la esclavitud. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos Arturo y Juan Camilo, pero quiero llevarlo a una escena que está ahorita, y es el juego mediático. Y es como los medios de comunicación, las redes sociales, han convertido algo que podría ser histórico, lo convierten en un botín de poder actual. Entonces, no es tumbar a Colón por tumbar a Colón, es tumbar todo el proceso hasta el capitalismo, por así decirlo, el neoliberalismo, desde la parte simbólica que trae el mercantilismo o el racismo, lo que pasó en Estados Unidos, el racismo. Entonces tumbar a todas las estatuas que simbolizaban el mercado del esclavismo por un acto racista en un momento determinado el año pasado en Estados Unidos. Y cómo cada uno quiere montar su propia estatua o monumento o hito cultural, como volviendo a refundar su propia historia. Entonces es el caso en Cali en estos momentos que ponen ese monumento de Puerto Resistencia, por así decirlo, o las discusiones que hubo en todo el país, pintando el paredón, nos están matando y todo el cosa, y llega el otro grupo a pintarlo de blanco, y entonces se pone una discusión de uno y otro. Entonces, y es un juego que está en todo el mundo, y es totalmente mediático, donde unos lo hacen como, yo siento que los indígenas pueden tener más sentido en decir, bien, es que a mí no me dieron espacio, no me contaron la historia, pero hay otros que literalmente es un juego mediático. O sea, por ejemplo, aquí tumbaron la estatua de Nariño, cuando Nariño fue el precursor de los derechos humanos y todo. Yo no sé si pensaron por ese lado o simplemente porque era una estatua y hay que tumbarla. Entonces hay un juego también ahí que es muy del presente, muy del botín de guerra, llamémoslo así, o botín de simbólico. La guerra ahorita es muy simbólica desde la parte comunicativa, de quién se impone la agenda, quién impone que todas las cámaras lo miren y estén allá y dejan a un lado algo que podría negociarse históricamente, pasar a un museo, pues, contar las dos historias como lo planteaba Johnny ahorita, ¿no? Pues simplemente es quién, y hay un juego un rol de egos muy fuerte ahí
sobre eso. Entonces, lo que pasa en el Cauca en estos momentos con la estatua de Belalcázar, todo eso tiene mucho tonalidad de propaganda y juego mediático que se ha impuesto sobre la historia, sobre el arte, sobre lo que el mito de origen y la construcción de eso, y se vuelve un juego más propagandístico actual. Yo quisiera decir algo ahí sobre lo que dice Néstor, y es que me parece también que en la medida que digamos que estamos también en este momento histórico, en esta posmodernidad, ¿cierto? Modernidad tardía, como lo llaman algunos, en las que hay un cierto consenso alrededor de que hay digamos un declive de la figura paterna, ¿cierto? De los grandes relatos hegemónicos. Pues me parece que esto de tumbar las estatuas también tiene que ver con eso, ¿no? Con un cierto también nivel de anomía que estamos experimentando, en el cual, digamos, los símbolos que eran ordenadores de una cierta, incluso narrativa, que le daba sentido de identidad, por ejemplo, a un país, a una ciudad, ¿cierto? A veces no ni siquiera es solamente un personaje. Hay ciudades que representan, por ejemplo, como Cartagena, con una muralla, ¿cierto? Y ahí hay una serie, digamos, de cosas importantes. Lo que me parece también es que refleja, digamos, un momento en el que, digamos, cada uno, hay una lucha por el reconocimiento, como lo diría Honet, en el sentido de que cada uno quiere, digamos, ser reconocido en el relato que le corresponde para explicarse a sí mismo y para representarse a sí mismo ante los otros. Entonces yo creo que, digamos, aquí hay también una lucha no solamente del poder, sino, digamos, de la instalación de una narrativa que ha sido, digamos, omitida, olvidada, que ha sido excluida, y que también está pugnando ahorita por ser reconocida, ¿cierto? Es un problema, digamos, que vivimos hoy en día, y como dice, digamos, algunos hemos pasado del problema de la redistribución al problema del reconocimiento simbólico, y yo creo, digamos, que esto también lo refleja un poco, ¿no? Pero también refleja, digamos, la declinación de la figura paterna como hegemónica, ese gran tótem como el único y un solo tótem, digamos, que pueda explicar el linaje, porque además luchamos por colocar, digamos, otras explicaciones, no las hegemónicas, también acerca de nuestra propia historia y nuestro propio pasado y de dónde venimos, que además también es muy importante, y esa es parte de la función de los monumentos. Porque Néstor quería decir algo. Sí, yo quiero reforzar esto con dos ejemplos. El primero es cuando derriban la estatua de San Hussein, que todos la vimos, lo vimos en vivo y en directo en CNN, cuando uno se pone a leer los relatos de los periodistas en el momento, fue todo lo que llamaríamos en comunicación política el arte de la teatralidad. O sea, el ejército llega, hace lo que tenía que hacer, y lo que empiezan a pensar es cómo vamos a mostrar que tenemos aceptación del pueblo iraquí en un momento determinado, y que parezca que es una gran revolución que llegó y aplastó el statu quo, ese orden establecido. Entonces llaman las cámaras, las ponen en un lugar determinado y ponen al mismo pueblo a jalar la estatua. Es algo muy interesante, porque yo creo que también va por ese lado también. O sea, es el arte de la teatralidad que va siendo parte de la construcción de un relato que quiere imponer a otro relato. O sea, la política se está llevando a cabo por ese lado. Marta Lucía Ramírez tiene un problema por unos tapetes o una cosa allá en el Palacio del Líbano, porque los quería cambiar y el jefe de ceremonia no la dejó cambiar. Entonces y se vuelve un escándalo político. Entonces son juegos que uno diría, bueno, ¿y dónde está? Da la oportunidad de estudiar, de mirar, bueno, cuál es la importancia de eso desde lo histórico, pero cuando uno se va al juego mediático, es una imposición de una agenda, es una imposición de un gobierno, de una corporación, o de un movimiento social o un colectivo en un momento determinado, y lo que hay es una lucha y una puja por el control hegemónico de una agenda mediática, por así decirlo. Y la política como espectáculo, ¿no? Podría decirse en cierta medida. Totalmente. Camilo quería decir algo. Sí, realmente a mí me parece que, independiente de que estemos o no de acuerdo con el derribo de estas esculturas y de estos monumentos o de estos símbolos, lo que sucede sí es, digamos, una llamada de atención a los relatos de la historia, ¿no? Y a la manera en cómo
tenemos que proceder o debemos proceder para ocupar los espacios públicos con ciertos símbolos. La manifestación de este proceso que es global, porque finalmente está ocurriendo en todos los continentes, es una llamada de atención no solamente a los historiadores, sino justamente también a los gobernantes y a los ciudadanos en general, para que se preocupen por las historias que les narran, que les cuentan, que les transmiten, de tal forma que se puedan presentar. Pues, sabemos muy bien que no es posible contar la verdad exactamente, reconstruir la realidad tal cual fue. Siempre tendremos inevitablemente parcialidades, pero sí lo que la llamada de atención es a la multiplicidad de las historias, a la complejidad que hay detrás de todas estas historias que simplificamos de manera, o hemos simplificado de manera constante, pues a veces con un monumento o con simplemente una exaltación. Entonces, el carácter de estos actos es un carácter que vale la pena de todas maneras escucharlo y ponerle atención para repensar lo que tenemos que hacer, cómo empezar a organizar justamente unas nuevas monumentalidades o unas nuevas conmemoraciones que pasen por otros relatos. Pues ya lo hemos estado diciendo, creo que desde un comienzo, pues aquí hay unas historias simplificadas que necesitan la participación de nuevas reflexiones. Pero una cosa que, un poco para abusar de Carlos Arturo, con una pregunta que me parece enredada, bueno, más enredada la respuesta, pero él sabe más que yo. Estamos intentando entender, no justificar que alguien decida tumbar un monumento que representa lo que otros querían o pensaban o valoraban. Pero como dijo Carlos Arturo, dentro del monumento, la estatua, hay un componente artístico que yo creo que debería ser neutro. O sea, también estamos diciendo que el arte, cuando yo digo voy a tumbar o voy a manchar esta pintura que porque este señor era un tirano, yo no estoy tan bien como pasando por encima del valor artístico y dice, me importa un pepino el valor artístico, como el arte sirvió para ensalzar a un maldito, yo lo puedo romper, ¿no? Es un poco también como atentar con una cosa que yo creo que en una sociedad es importante, que es el arte colectivo, digámoslo así, si es que existe eso. Pues sí, siempre está presente ese problema, digamos así, como del respeto del aspecto artístico. Yo quisiera decir que no creo que en general digamos, el ataque a lo artístico sea una cosa, digamos, que se hace a propósito y a conciencia, porque creo que, por lo menos en la mayor parte de la sociedad, inclusive de una sociedad como la nuestra, quiero decir, de todas las sociedades, también entre nosotros, es lo que quiero decir, pues existe como una especie de cosa que puede ser mítica, que es como el valor superior de esas manifestaciones culturales, entre las cuales pues podemos considerar las manifestaciones artísticas. Yo creo que muchas veces esto se hace a partir de, qué pena, voy a utilizar una palabra que es absolutamente aburridora, pero a partir de la ignorancia y a partir de la inmediatez y a partir de una actitud de absoluta irresponsabilidad. Cuando hace muchos años en la Universidad de Antioquia pintaron el fresco de Pedronel Gómez, pues hombre, yo creo que nadie podía pensar pues que era diciendo este viejito, saquémoslo de aquí, ¿no es cierto? De la misma manera que me parece que es absolutamente injustificable
inclusive pensando en cualquier tipo de reivindicación de una nueva narrativa y lo que sea, por ejemplo, que se semidestruya la estación, la vieja estación del Parque de la Independencia, pues que está al lado de Explora, que fue, yo no sé si en este momento todavía era, pero que había sido restaurada como un centro para la tercera edad, o que se semidestruya la estación Medellín. Yo creo que eso se hace básicamente es a partir de eso que creo que es la inmediatez, la ignorancia, la efervescencia de una situación que se descontrola. Yo creo que hay monumentos que tendrán que ser retirados en todas partes del mundo y que ocurrió en la Unión Soviética, en la caída de la Unión Soviética, lo señalaba Juan Camilo, se retiraron muchos se destruyeron, pero muchos se ubicaron en otras partes. Se hicieron parques de esculturas en las afueras de la ciudad, por ejemplo, para reubicar esas obras que hablaban de un momento de la historia de la ciudad o del país, lo que fuera. Yo creo que habrá esculturas que deberán pasar, digamos, a espacios museales, y eso no es nuevo. Desde la Reforma, la gran mayoría de las imágenes y de las pinturas que había en las iglesias reformadas, pues pasaron a colecciones privadas y a museos. Eso pues ha sido un proceso que también, porque en ese contexto dejan de tener, digamos, se reubican en otro contexto y dejan de tener esa dimensión celebrativa, monumental que podían tener antes, y comienzan a existir en realidad como obras de arte, digamos, en sentido estricto. Yo sí creo que hay muchas manifestaciones contra obras de arte que son absolutamente injustificadas, en el sentido de que mejor dicho, yo digo injustificadas, pero entiendo que pueden ser explicadas como reacción contra el sistema, como reacción contra el statu quo, como reacción contra la institucionalidad. ¿Qué sentido tiene agarrar una escultura abstracta en una universidad pública y llenarla de grafitis? Simplemente, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que no tiene un sentido distinto al de algo que la universidad por principio hace y que por principio protege. Lo único que se hace en una circunstancia como esa es evitar que el arte hable. Es decir, es entrar en una cadena donde como yo estoy contra la institución, entonces no te dejo hablar. Y no te dejo hablar a vos, obra de arte, que me querés que querés decir algo en este contexto, porque aquí el que hablo soy yo, porque soy más poderoso, porque soy el que tengo el spray para pintarte. Entonces creo que esto es una cosa de cantidades de aristas. Le decía yo a Juan David, hablando de estas, aquí hay todo tipo de cosas complicadas y es muy difícil tener una posición, digamos así, como si fuera una línea recta. Claro, pero en el fondo... Y un poco para entrar a la última parte, porque el tiempo aquí es implacable, pero a mí me encanta porque entonces estuvo buena la cosa. Es que, ¿qué hacemos? Porque hay gente que está diciendo, no, es que los colectivos o el individuo tiene derecho a protestar y decir que no está de acuerdo con Belalcázar. Y entonces, si en aras de la defensa de ese supuesto derecho individual o relativamente pequeño de un colectivo, pues entonces están condenadas las representaciones simbólicas. O sea, no vamos a poder seguir poniendo estatuas porque si todos no estamos de acuerdo con quién era el valor o cuál era el valor de tal sujeto, pues entonces no se puede poner. O vamos a tener que seguir poniendo los billetes a ranas y a cóndores, porque no podemos poner a nadie en un billete porque alguien dirá que Alfonso López le cae gordo y no se merece estar en el papel moneda de Colombia. O sea, no es muy peligroso
aunque uno pueda entender la supuesta justificación de tumbar un monumento, no nos metemos como en un relativismo muy peligroso en que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y que las decisiones de los otros no tienen valor. O sea, no es una... Yo sé que estoy de pronto matizando mucho, pero no es como el símbolo de un permiso muy peligroso que estamos haciendo cuando dejamos que acaben con los monumentos públicos. Juan Camilo quería decir algo, creo. Sí. No, en relación con esta posibilidad justamente de qué hacer, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que, pues, como lo decía ahora, esto es un llamado de atención a contar unos relatos más complejos, pero al mismo tiempo es la invitación a crear una dinámica diferente para justamente poner en los espacios públicos símbolos. Es decir, la acción de poner ese símbolo no puede ser responsabilidad solamente del gobernante de turno. Aquí yo creo que estamos frente a un reto y es a crear condiciones de deliberación, de participación democrática en la que podamos pues, deliberar y conversar y tal vez ponernos de acuerdo o mantener un desacuerdo por un tiempo hasta que logremos encontrar qué símbolos podrían cohesionarnos, unirnos justamente pues, en algo que ya lo hemos dicho en diferentes momentos, es tan importante para crear cohesión social. Esos símbolos representacionales, esos mitos, o esos, pues la palabra es anacrónica, esos tótem, pero esas esculturas, ¿no? Aquí creo que sería interesante pues, partir primero de que no es posible cambiar la historia. O sea, lo que pasó, digamos, en términos así absolutos, por el hecho de tumbar o esconder los monumentos, destruirlos. Al contrario, esos monumentos lo que permiten es que esas historias que probablemente hoy no las queremos repetir, pues las esculturas nos ayudan a pensarlas. Entonces, la sala de los violentos, la sala de los esclavistas, la sala de los racistas estarán en los museos y serán útiles para pensar justamente esos fenómenos. Y pues así, Washington y Adams fueron por allá bajados de un pedestal en Estados Unidos y tendrán que ocupar dos salas, pues también como esclavistas y también como libertadores. Pero es esa posibilidad de pensar que estos sujetos, estas personas eran a la vez modernos y antimodernos, eran a la vez cercanos a nuestros valores contemporáneos, por una parte, porque estaban justamente iniciando procesos para construirlos, pero eran al mismo tiempo parte de unos valores que hoy ya no aceptamos, hoy ya no queremos, y hay que entenderlos justamente en esa dimensión aparentemente contradictoria, entre comillas, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Sería como una especie de pedagogía y de práctica deliberativa para construir cohesión social a través de una deliberación muy generalizada en torno a los monumentos. Sí, porque antes de darle la palabra a Néstor, hace 2 o 3 días, entiendo, en Richmond, en Virginia, cogieron la última estatua que quedaba del coronel Robert Lee, la tumbaron y la partieron en 2. Y uno dice, bueno, como dice Camilo o el profesor Carlos Arturo nos dijo ahorita, de pronto pensemos en reubicar la estatua del coronel Lee, pero partirlo con una motosierra es como una imposición tal vez, y yo no voy a defender a Robert Lee porque seguramente hizo cosas feas con alguna parte de la población estadounidense, pero me parece que dar la opción de que alguien tiene el derecho a destruir lo que otros hicieron, y casi que sería como un obstáculo epistemológico, diría Foucault, pero no sé, Johnny, perdón, Néstor quería decir algo y Johnny también. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que yo me atrevería a plantear algo que yo creo que los alemanes
han intentado hacer, y es concebir este tipo de monumentos, estatuas, como algo parte de la ciudad, parte del país, y no como encumbrarlos en una lógica como de deidad, como ellos fueron los que nos dieron la vida o la patria, y empezar a ponerlos itinerantes, o sea, museos itinerantes, por ejemplo, en la ciudad, donde se cuenten todos los relatos a partir de lo que simboliza o significa esa persona o o ese espacio artístico ahí. Creo que nos ayudaría más a entender en una lógica democrática y no esa lógica, yo la llamaría bárbara, de aplastar, de quitar eso porque tiene unas connotaciones raciales, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo uso el mismo método e impongo otra cosa. Entonces creo que es llegar al consenso, pero ese consenso hay que entenderlo ya en una ciudad movible, mediatizada, unos ciudadanos empoderados y que tienen el acceso a mucha información. Entonces creo que ahí es en donde la clave estará en mostrar todas esas formas de relatos que puede estar alrededor de un solo ícono, sin ponerle esa categoría de casi deidad o héroe en un momento determinado. Johnny y después Carlos, Arturo. Yo quería decir que de todas maneras este fenómeno que estamos enfrentando lo que nos demuestra es que las sociedades primero no son estáticas, ¿cierto? Van cambiando y van cambiando sus agendas políticas, también sus valores, ¿cierto? Y lo que consideran digno de exaltación. Y también hay una cosa que es importante, es que en la medida en que esos monumentos pues también fueron, digamos, determinados por un cierto sector de la población y no por toda, pues que nunca existe un absoluto consenso en las sociedades, ¿cierto? Seguramente para algunos había muchas razones para colocar una estatua o un monumento que hace honor o que conmemora tal cosa y para otros no. Y lo que yo creo que en ese sentido Camilo tiene razón y yo refrendaría es, tendríamos que aprender a ser una sociedad que sea capaz de hacer coexistir diferentes relatos. Y en ese sentido, no tener que quitar un monumento para poner otros y reconocer que, por ejemplo, nos faltan más monumentos para contar la historia negada o, ¿cierto? O excluida, por ejemplo, de la América prehispánica, para poder, digamos, elevar más monumentos de esos que coexistan con los de los españoles y podamos tener una idea más clara en la que incluso podemos ser más democráticos, ¿cierto? Permitir más que las dos narrativas, los dos relatos coexistan y no necesariamente que para poder, digamos, que un relato exista tiene que quitarse el anterior. Yo entiendo, digamos, el valor simbólico que tiene, digamos, en un movimiento de movilización social, digamos, de subversión social, atentar contra un símbolo, porque pues precisamente si no lo hicieran así no llamarían la atención y sobre todo digamos ahora como lo decía Néstor, cuando digamos todo ha cobrado ese valor de espectacularidad, ¿cierto? Como lo diría Guy Debord, entonces uno dice pues claro, tienen que ir a un monumento, pintarlo o digamos derribarlo para poder llamar la atención y reivindicar una posición, unos nuevos valores, como lo hicieron, por ejemplo, los muchachos de la primera línea en Cali. Pero a mí me parece más interesante que en vez de tumbar a Sebastián Alcázar, pues ellos erijan un símbolo de resistencia y coloquen esto, digamos, a coexistir con el otro. No tienen que tumbarlo, se puede, digamos, era colocar uno al lado para también decir que su voz necesitaba ser reconocida, porque también, digamos, hay que decir, el monumento no se coloca ahí solo, él no está por fuera de las esferas del poder, ¿cierto? Entonces alguien tiene interés de reivindicar a alguien unos valores y exaltar unas virtudes, y eso niega a otras personas, ¿o cierto? O oculta otras cosas que también merecerían ser dichas y que en un contexto, digamos, de socialdemocracia, tendría que tener derecho todos para decirla, y reconocerse porque todos en últimas, y ese es el valor simbólico, ya hablando de la dimensión psicológica, de la dimensión, digamos, subjetiva, todos tenemos derecho a reivindicar nuestro propio linaje, todos tenemos derecho a decir de dónde venimos, a justificar y legitimar el mito fundacional, ¿cierto? Entonces uno lo hacen como sociedad burguesa, señalando, por ejemplo, las virtudes de los próceres y de los españoles, y otros, digamos, necesitamos reconocer más el pasado indígena o mestizo que también del que hacemos parte, y reconocer entonces que también hay algo de linaje, porque todos necesitamos sentirnos parte de, y esos símbolos lo que hacen es permitirle a cada sujeto incrustar su historia personal en una historia social más amplia, salir de sí
para encontrarse, digamos, con nosotros y reconocer que han habido otros con los que él comparte valores y que exaltan ciertos valores que además quieren transmitir de una generación para otra y que creo que todos tenemos derecho a hacerlo. Y en ese sentido lo que yo creería, como lo dijo Juan Camilo hace un momento, es, pues deberían haber más monumentos, no deberían de tumbarse uno, lo que deberían es haber más, ¿cierto? En la medida en que se puedan colocar más que reivindiquen otras historias que no son las dominantes. Carlos, Arturo. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Sin embargo, debo confesar que soy un poco pesimista frente a estos asuntos, porque me parece que todo esto pasa por unos procesos que podemos decir son unos procesos educativos no de la gente que está en la universidad, sino como unos procesos educativos que tienen una dimensión social, unos procesos educativos donde digamos, a nivel general deberíamos entender, o sería necesario que se entendiera que los monumentos, por ejemplo, que los monumentos existen porque somos seres históricos. Y el problema de mi pesimismo es que creo que esas ideas, pues digamos, como de una especie de pedagogía social o lo que sea, me parece que se enfrenta con una realidad de inmediatez casi que, digamos, llevada hasta el extremo. Es más fácil atacar un monumento que detenerse a pensar. Yo creo que de lo que se trataría es de que se encontrara la manera de que pensáramos en eso. Yo estoy de acuerdo con Johnny, pues, bueno, con todos. Creo que la conclusión de esto es que lo que faltan son monumentos, que cuenten la historia de una manera más general, más inclusiva, porque valdría la pena decir que aquí importamos todos, pues aquí lo que importa es la vida, y la vida de todos, importamos todos, digamos, por igual. Importan los negros, pero importan los amarillos y los verdes y los rosados y los blancos y todos. Todos importamos, todos tenemos derecho a que nuestras historias estén. ¿Eso es posible? No sé, ahí es donde entra mi pesimismo. No sé si en esta era de la inmediatez tenemos futuro. No sé. Okay. Bueno, el tiempo corrió rápido, insisto que es muy buena señal, pero pues primero agradeciéndoles a todos que nos hayan ilustrado en esto que parecía como tal vez para alguien como muy mundano y que no tenía ningún valor. Yo creo que hemos en la conversación encontrado que es más potente y poderoso de lo que nos imaginábamos, pero pues advirtiendo que no hay mucho tiempo, si alguno quisiera concluir con algo cortico para cerrar la conversación, pues dejo el espacio para los que quieran hablar algo. Sí, yo sí quiero decir una cuestioncita muy concreta. Esto se puede parecer a la familia que uno tiene o de la que uno viene, pues o a las familias de las que uno viene. Si uno empieza a revisar rápidamente sus generaciones anteriores, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, pues ahí encuentra una diversidad de gente que muy distinta a uno mismo, ¿cierto? Entonces, es como si uno quisiera sacar del árbol genealógico entonces con los que no está de acuerdo, o con los que se distancia ideológicamente, políticamente. Pues yo personalmente no tengo ningún problema en reconocer que pienso muy distinto a como pensaba mi padre, pero pues no lo voy a borrar de mi historia por el hecho de que tenía unos valores diferentes, y seguramente mi abuelo, mis antepasados igualmente. ¿Qué decir, por ejemplo, las mujeres contemporáneas hoy con respecto a sus antepasados? Pues, ¿a qué ilustre ciudadano de estos del siglo XIX, o incluso hasta hace muy poco, pues, estos famosos del siglo XX, se les ocurría pensar que las mujeres tenían derechos civiles? Pero aquí los anacronismos justamente son los que hay que estar evitando, porque es muy fácil
borrar así de manera tajante, como decía Carlos Arturo, pues, estos monumentos o estas esculturas o estos otros símbolos. Hay que buscar, y sé que es difícil, Carlos Arturo, y seguramente tendremos que ser muy sabios para imaginarnos, pero hay que intentarlo, formas de cohesión y de acuerdos, de consensos, en los que pues, no pase exclusivamente por los miembros del Consejo de la Ciudad quienes van a estar ahí, sino que haya una participación mucho más incluyente. En la Avenida de la Playa están unos bustos que son muy interesantes para pensar la historia. Yo he llevado a mis estudiantes a contarles diferentes capítulos de la historia de los unos y de los otros. Pues está Jorge Robledo y está también José María Córdoba, en fin. Bueno, era eso. Johnny, tal vez querías concluir algo. Yo quería decir que a pesar, digamos, yo entiendo de Carlos Arturo el pesimismo, yo pienso que a pesar de eso, tendríamos que insistir en una pedagogía ciudadana, ¿cierto?, que permitiera reconocer que podemos hacer una ciudad y una sociedad para todos los relatos, no solamente para los relatos hegemónicos, es decir, una sociedad en la que todos los relatos quepan y en la que todas las posibilidades, digamos, de reivindicar símbolos existan como una forma también de contarnos la propia historia, un asunto que no solamente es importante como sociedad, sino también como individuos. Necesitamos saber a qué historia pertenecemos. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a todos. Creo que la conversación fue muy interesante, o por lo menos para mí, que soy un ingeniero civil extraviado, fue fascinante. Y pues les agradezco a todos y bueno, los invito para el próximo Campus Global.